Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Apenas hace unos días fuimos testigos de las amenazas y réplicas entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto ante el envío de 2 aviones militares estadounidenses cargados de inmigrantes ilegales colombianos que Petro rechazó. Si bien la escalada verbal entre ambas partes escaló rápido, la situación también se zanjó rápido. Sin embargo, esta situación dejó varias cosas que analizar y tomar en cuenta. Para esto nos acompaña el doctor en filosofía Marcelo Caruso Azcárate, miembro del Pacto Histórico y asesor de la Unidad para implementar el Acuerdo de Paz allá en Colombia. Marcelo, gracias por estarnos acompañando. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Héctor. Mucho gusto. Bueno, un placer volver a escucharte, verte y un saludo también a toda tu audiencia por la globalidad del planeta. Pues mira, como mencioné, pasó una situación que para nosotros, digamos, fue el preludio o el prólogo de lo que pudiera pasar en mi país con ese punto álgido que son los inmigrantes, gente que sale de su país no por gusto, la mayoría no se van así, la inmensa mayoría se van con dolor, porque no encuentran una posición en su propio país para poder desarrollar una actividad económica que le permita vivir de manera digna a ellos y a sus familias. Muchos de ellos van por una situación así de pobreza extrema, jugándosela, y otros van incluso a los Estados Unidos huyendo ante las situaciones complejas que se viven en sus regiones que amenazan su vida, ya no solo también las condiciones de vida que tienen, ¿no? En mi país hay millones de estos casos. Y lo que acaba de pasar en días recientes, cuando Petro rechazó esos 2 aviones militares, basando en que no iba a recibir a connacionales esposados de manos y pies, motivó una respuesta muy agresiva de parte de Donald Trump y pues que fue poético lo que respondía Gustavo Petro ahí en Twitter, era poético, yo lo leí. Yo lo único que le objetaba era 2 cosas de todo lo que dijo. Cuando dijo, ir a Estados Unidos es un poco aburrido y tiene toda la razón, ¿eh? este, dijo 2 cosas que dije, no, Petro, a ver, espérame. Dijo, el maíz se dio en Colombia, espérame, fue en Se México. equivocó, se equivocó. y la Fue otra, en México, y en la otra, México. y la otra que dijo, Colombia es el centro del mundo. Le digo, no, espérame, ¿qué pasó con mi país? Fueron las únicas 2 cosas que le objeté. Dije, a ver, lo demás estuvo brillante, excelso, poético. Escuchar a un político expresarse así y hablar así de esa forma, créeme que es, no sé, es algo increíble lo que llega uno a leer y lo que escucha, porque es como si fuera una música especial, bellísima, que nunca uno hubiera escuchado, frente al tedio y a las mismas idioteces que, por ejemplo, las he escuchado durante años ahí con Donald Trump. Oigo la voz de Petro, lo que escribe y dices, qué bárbaro, digo, qué presidente tiene allá en Colombia. Pero en ese inter, Marcelo, vimos cómo los medios de derecha apoyaban totalmente aquí en México y en otras partes a Trump. Incluso creo que te mandé algo de alguna de esas publicaciones en las que decían, se zanjó el acuerdo, sí, ya se zanjó rápido y todo, pero
aceptaron todas las condiciones de Trump, o sea, como que ganó Trump, Trump impuso todas sus condiciones. Pues lo único que dije, bueno, ¿qué está pasando? Por eso dije, este tema da para más, porque vimos cómo se manejaron los medios y incluso las oligarquías, la derecha y la ultraderecha de cada país para decir, mira, cómo le está yendo a Pedro, ahora cómo le va a ir a Claudia, agárrense. Y dice, espérate, tú eres mexicano, tú eres mexicana, ¿a quién sirves? ¿De qué lado estás? ¿Dónde naciste? ¿De dónde te has hecho? No, estos no, ellos son mexicanitos vendepatres, de cerebro gringo, y ya no digo corazón, pues ellos son gringos para acabar pronto, para festejar este tipo de manotazos. Y luego tuve oportunidad de hablar contigo y me dijiste que parte de lo que vamos a hablar, y dije, me cambiaste la perspectiva y dije, bueno, qué bueno que hablé contigo porque no lo sabía, me interesa que podamos hablar ahorita de esto, de lo que me comentaste tú esa vez. Y luego vimos también que después ya los mismos medios de derecha, algunos un poco más formales que otros, dijeron, parte del acuerdo era que la gente de Trump comentaba que ellos iban a manejar las cosas de así, de la forma en que su jefe quedara como el superjefe, el mandamás, el que puede golpear la mesa y dar órdenes. Como que hubo también hasta ese acuerdo, ya salió algo en prensa, que hubo el acuerdo de que Trump va a decir que se aceptaron todas las condiciones, pero ¿cuáles condiciones ya estaban firmadas? A ver, dime por favor, tú que estás allá en Colombia y que viviste esto prácticamente, y vivir eso en un país cuando se le amenaza así es diferente cuando uno está afuera y nosotros estamos en la lista. Posiblemente el sábado nos amenazan, nos están chantajeando y dicen, el sábado entran las sanciones. Bueno, mejor no, porque si se portan bien, o sea, ¿de qué se trata? Como si fuéramos niños. Ahora sí te dejo hablar, Marcelo. Bueno, no, no, tendrías que desahogarte un poco y eso me parece muy bien. En todo ¿Verdad? Sí, porque caso, está. Dale. estaba muy emocionado y debo decirte que no ha sido un caso particular. Eso nos han llegado. Alguien me decía que trabaja en las instancias internacionales, y no voy a dar el sitio, que la gente en Asia, en África, festejaba y tuteaba y repetía todo este mensaje porque es un tema global, no es un tema solo para nosotros con Estados Unidos, ustedes, sino que es un tema global las migraciones. Y hasta ahora el migrante ha sido, todo el mundo discute si lo deja entrar o no, pero cuando se le meten a su país pone trabas, nos usan como diques de contención los grandes del norte, pero nadie habla del sentido humano, de los derechos humanos y que hay que respetarle a los migrantes. Y ese yo creo que es el centro y lo más glorioso de esta confrontación que la hace histórica, como tú dices, porque no se daba así, y que se desató por la única parte por la cual Colombia y su presidente, Gustavo Petro, podía presentar una queja, que era devolviéndole los migrantes que vinieran en condiciones degradantes de violación de sus derechos, esposados, encadenados. Porque todo Estado está obligado a recibir a aquellos ciudadanos que son deportados por no tener los documentos en regla. No lo puede impedir y es un acuerdo de Naciones Unidas, el derecho internacional. Del poco derecho internacional que se cumple, ese no lo hacen cumplir. Pero la realidad es que hablar de los derechos de los migrantes en su deportación y el maltrato que significa lo que se está sucediendo con este señor Trump era nuevo. Y el contenido del discurso, que sí, como tú dices, acá se habla del poema de Petro, es muy bello, es muy bello. Yo, como tú dices, más allá del error del maíz o lo que fuera, él habla en nombre de los pueblos de América Latina y del mundo. Y eso es una gran cualidad que tiene Gustavo Petro por su formación, por su cultura y porque de alguna manera entendió que frente a la total, digamos, rechazo que hay en el Congreso de la República a nuestras ponencias de reformas, que se esperaba que con aliados fueran avanzando,
las han ido rechazando a la última instancia siempre, y si no la rechaza el Congreso, la rechaza la Corte Constitucional. Esto era un camino para encontrar en el mundo solidaridad y apoyo y mostrarle ante el pueblo colombiano que tenemos también, que somos representantes y expresión de muchas luchas que se están dando en gobiernos progresistas, en gobiernos de izquierda, en luchas sociales y demás en el mundo. Y eso es volver también a un sentido antiimperialista, porque esos métodos eran imperiales, coloniales, y esto es nuevo, porque no hay ninguna diferencia en ese trato en el avión con los barcos de esclavos que traían los colonizadores aquí a nuestro continente. Por eso creo que es algo muy interesante, muy histórico, pero que nadie entendió bien, aquí la derecha también y los medios inmediatamente. Uy, uy, con lo que hizo, nos iba a pasar que se caía la industria, se cerraba todo, se subía el dólar, y miren la economía como estaba, eso hubiera sido un desastre, y así no podríamos avanzar. Bueno, eso es lo que le están haciendo a Venezuela, es lo que le están haciendo a Cuba. Entonces hay que callarse, no te puedes quejar, tienes que aceptar todo lo que dicen, porque si no, te instalan un bloqueo que vía aranceles es la primera, pero luego viene la segunda fase y ahí quedas tú aplastado. Y realmente esa es la estrategia que está funcionando hacia los gobiernos progresistas, donde pueden hacerlo, donde no tienen un control de los tres poderes ellos y nosotros vamos aumentando. Eso es así, Héctor, como para mostrarte esa parte que aquí generó, también tenemos, la derecha salió a decir íbamos a hundir el país, pero entonces ¿qué hay que hacer? Y todos los migrantes que están saliendo de Colombia son, la segunda parte son, la primera venezolano y la segunda colombiano. Bueno, ustedes tienen su propia migración, que ya eso es relación de frontera. Dime, Héctor, ¿qué más te parece? Pues mira, si uno analiza las cosas y viendo lo que salió en medios, Estados Unidos como país tiene derecho a expulsar a los que consideran que no, a aquellos que no entraron legalmente en base a sus leyes a trabajar ahí o a residir ahí. Digamos que esa soberanía se le reconoce. En principio también que él acepte la que tiene cada uno de los países que formamos la patria grande. Lo que hizo Petro también hizo correcto, porque luego también se supo que así mandaban a los brasileños y que Lula los aceptó, porque mandó llamar a su embajador. Fue una forma también de decir, oye, ok, te los acepto, pero protesto ante el trato. Vimos a una vocera de Trump recientemente, una mujer que decía abiertamente que venía un cambio de cultura. Así le hablaba a ella, un cambio de cultura más que un cambio de actitud, hablando de una cultura que esperaba, evidentemente, porque quieren que sea más amplio, que dijo, para nosotros, le decía a la gente, es que son inmigrantes. Eso les comentaba los mismos periodistas en Estados Unidos. O sea, viene gente a trabajar, es gente realmente honesta, no son criminales. Decía, para nosotros sí, ya son criminales porque están violando la ley al entrar aquí. Digamos que eso no me gusta para nada, porque yo entiendo por qué se van. Y lástima que se van porque es gente que vale mucho la pena y nomás vemos todo el enorme dinero que mandan a sus respectivos países para saber que de flojos no tiene nada, que de tontos no tiene nada y que hacen de la nada tantas cosas como para que los países de alguna forma subsistan en base a esas remesas que ahora también quiere bloquear Trump. Vamos, eso me queda claro. Pero sí me preocupa esa distinción muy clara que quieren hacer ellos de decir, simplemente porque entraste aquí, aunque me haya servido aquí, te haya explotado yo aquí, que te haya tratado a ti como esclavo aquí, porque no te reconozco ningún derecho, ahora eres delincuente. Cuando también podría decir, oye, ¿no serás también tú el delincuente? Y me mandan para allá, lo menos que se puede decir, oye, mándame en condiciones de dignidad humana, porque tenía entendido que no podían ir al baño, no podían tomar agua, en fin, o sea, como que era, esto, te agarramos como criminal y te vamos a mandar como criminal. Espérame, eso creo que está muy mal que se haya manejado así. Luego me enteré que había ya un acuerdo previo para que esas cosas no se manejaran. No lo firmó Petro, ya estaba firmado desde antes y que en este caso ellos lo incumplieron. Y lo que estaba pidiendo Petro
era el que se cumpliera un acuerdo ya previamente sobre este tipo de situaciones. No pidió más que se respetara, que era que la devolución de sus connacionales fuera en términos dignos, que no vinieran como criminales, como si hubieran robado allá o matado a alguien. No, que no era así. El ser, Héctor, dime. Eso, el hecho más importante en esta, y va a ser por mucho tiempo, fue la fiesta y la difusión. Aún así lo tuvieron que hacer los canales con no tanto como salió con el canal público, la llegada de los aviones, donde la gente decía, desde que subimos al avión nos quitaron los grilletes, nos quitaron las esposas, nos maltrataron allá, pero llegaron como héroes. Era la primera vez que un migrante llegaba con los de la dignidad de no había podido, había fracasado en su intento de estabilizarse, lo devolvían, pero eran héroes. Y eso es la primera vez que sucede en el mundo, porque así como allá no los quieren, los explotan, es decir, el plusvalor de su trabajo queda allá y para acá mandan el salario y les toca comer lo poco que tengan mientras están allá. Esa gente, cuando llega acá, no era migrante. Y también hay cierto, en las clases altas y medias, cierto desprecio al migrante. Y ahora fueron los héroes, porque era una causa global. La gente la entendió así y estaban, los que llegaron eran muy jóvenes. En un avión de 80 venían 26 niños criminales. Imagínate, así son las categorías que usan. El crimen es un delito personal, porque puede hacer asociación para delinquir y hacer crimen. No, pero el criminal es individual y paga la pena individual. No hay penas colectivas en ese sentido. Y esto se han pasado por donde quieren el derecho internacional y los derechos humanos nacionales también que deberían, es decir, en cada país son válidos. Aquí llega un migrante y ya tiene derechos humanos, igual que en México. No estamos hablando, y si fuera, hasta que no se demuestre que ha cometido algún delito, no se le puede recortar ningún derecho. Pero quiero mostrarte también otro perfil de esta situación, porque, bien, esto fue un hecho. Petro esa noche vio lo que había dicho Lula en Brasil y sacó se le iluminó la idea. El equipo, es decir, el equipo diplomático de Cancillería de acá no sabía qué hacer, y él dijo, lo que necesitamos, lo que pedimos es trato digno, nada más. Por eso, ¿por qué fue derrotado Petro? Pidió trato digno y les tocó, y les va a tocar en el futuro. Y yo creo que esta es una causa global que hay que mantener. Fíjate, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, llamó una reunión de urgencia de la CELAC, y ahí hay un comunicado de ella, dice, por solicitud del presidente Petro. Así es. Petro les iba a armar una tribuna en la CELAC que son los estados de América Latina y el Caribe, todos juntos en una institución. Allí las decisiones se tienen que tomar por total consenso. Hay derecho que un país puede vetar, y era evidente que ni Argentina, ni El Salvador y ni Ecuador iban a permitir una declaración en el sentido de lo que exigía el gobierno de Colombia y el de Brasil y otros más, y el de México, que lo venía haciendo ya. Y estaba citada la reunión y les dio tanto, digo la palabra culillo les dio, que tuvieron que usar un método que no es muy claro en la CELAC, de que si uno o dos países no quieren que se haga una reunión de emergencia, no se puede hacer. Y no la hicieron. Y la tuvo que suspender la presidenta Xiomara. Exacto. Pero ya está marcado, la discusión ahora aquí es, ¿cómo hacemos para poder actuar frente a estas tremendas agresiones, violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, como países y pueblos de América Latina? La idea estaba clara, que en la CELAC no se iba a tener la posibilidad de una mayoría absoluta, pero era sacar una declaración de un bloque de países de la CELAC. La OEA no se va a pronunciar por mayoría. Hoy en día no está en manos de los gobiernos progresistas. La UNASUR la acabaron y la CELAC la dejaron presa
a que basta con que tengan un gobierno en América Latina para que no pueda sacar declaraciones ni acciones. Pero puede haber bloques políticos de países, así como teníamos antes los países no alineados. Los países no alineados no estaban ni con la Unión Soviética, ni con el imperialismo de Estados Unidos, de Europa y Japón, y eran una posición de negociación en los espacios internacionales, sea Naciones Unidas, sea donde estuviera, sea la OEA, la que fuera. Bien, ahora no vamos a tener posibilidades de tener espacios de mayoría absoluta, como pasa con Naciones Unidas. Con el veto de uno se cae toda decisión. Y eso ha acabado con la función de Naciones Unidas de ser un órgano de garantizar el derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, hay que actuar como bloques de países, pero no solo como bloques de países, porque los gobiernos pasan y a veces regresan otros gobiernos que no son progresistas. Entonces necesitas bloques de países, partidos que hayan impulsado, partidos políticos y movimientos y organizaciones sociales, que es lo que llaman la CELAC social, que esa sí las declaraciones son mayoritariamente de sectores progresistas. Esa es una perspectiva que hay que discutir en América Latina. Y eso se está discutiendo aquí, porque Petro tenía una gran esperanza en esa reunión de la CELAC, sobre todo para saber que le había sacado, yo digo, le sacó la piedra a Trump. Trump fue sorprendido con la declaración de Petro, porque no lo tenía en su lista de intereses, porque la lista de intereses de Trump no es cambiarle al Golfo de México el nombre. El interés es quedarse con todo el petróleo del Golfo de México, claro, de sus costas. No es el interés que Panamá era mío, es la estrategia estratégica de Panamá. No es joder a México porque nos molesta su trato con los migrantes. Es los recursos, el petróleo, todo lo que tiene con México. Entonces, o que quiere comprar Groenlandia, y porque están todas las tierras raras y minerales que van a ser las nuevas tecnologías. Detrás de todo discurso esos amenazador del terror y de los miedos que crea este señor, hay un interés económico. Eso es Trump. Y no es solo para él, porque el tipo puede tener ya la plata que quiera. Es porque está pensando desde una propuesta nacionalista de extrema derecha, de que cree que va a volver a levantar a un país que ya perdió la batalla tecnológica y comercial y productiva con los chinos. De hecho, ya está ahí. Y en el resto de Europa está acabando con lo que fue el neoliberalismo del libre mercado mundial. Y tú dices, pero ¿cómo así? Si los antineoliberales éramos nosotros los que defendíamos el nacionalismo transformador, avanzado, popular, de izquierda. Y resulta que este señor se para en un nacionalismo neofascista que va a acabar como ser con todos los programas que tenía Estados Unidos de cooperación internacional, lo suspendió todo. Y con todo, partiendo de que los demócratas no han sido nada, en la política internacional no ha habido, fueron hasta más agresivos que el propio Trump en un momento, ellos mantenían esa doble cara a través de la cooperación internacional. Aquí son 340 millones de dólares que entraban a Colombia para una cantidad de programas sociales y demás. Suspendió todo eso en todo el mundo. Y va solo lo que me sirva como país. Bien. Es un nacionalismo neofascista extremo, pero que ya le están diciendo los empresarios, le están diciendo, señor Trump, necesitamos mano de obra y se nos van a subir los costos y no vamos a poder competir con los chinos. ¿Quién crees tú que frenó la agresividad? Porque así como Petro dijo, no, yo lo que quiero es que hagan esto, podían haber seguido y aprovechado meter los aranceles. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién lo paró a Trump? Trump es un loquito como hace Milei. ¿Quién lo paró? ¿Quién crees tú? Colombia tiene 7 bases militares de Estados Unidos. Es el retén militar para tratar de frenar el día de mañana a Venezuela. Ya lo intentaron invadir. Ahora hay un tema que es esto de Catatumbo, que es la frontera que está ardiendo. Y esto es decir,
pelear con este gobierno, que nunca los ha enfrentado en los terrenos estratégicos, estructurales, era una tontera. Pero además, los grandes negocios que tiene el capital financiero y transnacionales en Colombia, que no los ha podido tocar este gobierno ni en nada. Ha tenido que comprar tierras para hacer reforma agraria, porque no te la permite. La legislación está hecha para eso. Entonces, hubo varios sectores económicos que dijeron, oiga, la pelea en este momento no es con Colombia, tenemos que resolver Gaza, tenemos Ucrania, nos te metamos. Y no nos, y él que está contra las guerras, esto iba a llevar a una crisis y conflicto que iba a intentar la derecha colombiana, aprovechando eso, dar un golpe, y vamos a tener este país ardiendo y volviendo a la región ardiendo, porque eso pegaba con los demás vecinos que tenemos. Entonces, esto que él hace y alardea mismo con México, ¿tú crees que los negocios que hay con México le van a permitir la gente que está produciendo en las maquilas en México, los que están trayendo, importando, y le van a dejar que le ponga esos aranceles a México? Lo que están negociando, es decir, lo que está negociando es otra cosa. Y va a decir, bueno, te levanto los aranceles, pero a mí me das, como le dice, precio preferencial con el petróleo. Bueno, él ha mandado él tiene enviados especiales. Rubio no es que maneja la política exterior. Él le tuvo que dar a Rubio esos cargos porque hubo 4 senadores de la ultraderecha republicana que lo boicotearon en una posición y le exigieron el cargo de Rubio y el cargo del ministro de Defensa, que es otro facho. Porque si no, no te votamos y ellos, hay dos senadores de diferencia. ¿Y qué hizo Trump? Le dio esos cargos, pero inmediatamente nombró 16 enviados especiales. El de Gaza fue el que obligó a Netanyahu a cesar el fuego. El otro anda en Venezuela tratando de negociar a ver cómo me quedo con tu petróleo y ahí se me olvida ya la democracia y las liguistas y las elecciones. No, quiero tu petróleo. Y con Colombia no lo tenía en la lista. Se lo dejó a Rubio, que es otro facho que va a tratar de hacer todo lo que pueda contra Cuba, contra todos los países de América Latina, pero no están, salvo los que tienen los recursos, no son de la agenda de Trump. No le preocupa si, bueno, le preocupa a Bolivia porque tiene el litio, todos esos temas van a estar en su agenda. Entonces, pienso que esto destapó, sin que ellos los esperaran, dejó a Trump muy mal parado. Cualquier sector con una mínima mirada humanitaria, que no hay familia que no tenga 3, 4 migrantes, abrió los ojos, no va a cambiar el mundo, pero va a obligar a tener que articularse para seguir esa línea. Es una primera confrontación. Y ya no se puede hacer solo, ni Claudia Sheinbaum puede trabajarlo solo, porque está visto que si no, el desastre te viene y te viene. Como le cayó a Cuba en su momento, le cayó a Nicaragua, le cayó a Venezuela. Esa es un poco una conclusión que creo que hay que resaltar, Héctor. Bueno, mira, lo que dices es bastante razonable, bastante interesante. Yo no supe que los habían recibido a los inmigrantes colombianos ahora al retornar a su país como héroes, y eso es una nota bastante importante, porque aquí los medios oficiales de la derecha no dijeron nada, lo cual cambiaría mucho lo que ellos, la narrativa que ellos estaban manejando, el cómo hicieron eso, ¿no? Porque tienen razón, son héroes, se van a otro país en circunstancias muy duras, muy complejas, y muchos de ellos triunfan, y triunfan en los términos propios que les impone otra cultura, y son más que ellos, porque digamos, no saben a muchos el idioma, no tienen los contactos que tienen las otras personas por haber nacido ahí, por a través de la educación vincularse con grupos que los puedan beneficiar. Y hay muchos en México que han triunfado allá, sin esas características que te ayudan a establecerse. Imagínate, o sea, sin tener ese apoyo que un nativo de allá tendría. Pero también, pasando en lo que nos estás diciendo, paramos oreja de lo que pueda pasar aquí en México. Dijimos, aquí la derecha dice, mira, ¿cómo le está yendo a Petro? A Petro lo están vapuleando ahorita, lo están agarrando de piñata, como decimos aquí, para que luego cómo van a poner a Sheinbaum. Y ahorita, mira, te comento, acá hace 20 minutos salió la noticia de que Trump está confirmando que él sí quiere poner los aranceles este sábado. Y esto lo comento
a los aranceles a México y a Canadá, porque ayer y antier el secretario de Economía decía, no hay necesidad, y luego hasta la vocera dijo, oye, México va bien, mira, está incautando muchas toneladas de fentanilo va bien, entonces están jugando el juego del bueno y el malo, nosotros dicen, no, mira, mejor no se preocupen, no va a pasar nada, van bien ustedes, y ahorita Trump dice, no, sí los quiero poner el sábado, para que esté uno pensando, lo va a ir a poner, no los va a poner, digo, el problema es que es un merolico con garrote, Marcelo, es un Y él merolico con está garrote. preparando la renegociación del NAFTA, él está preparando la renegociación de los tratados de libre comercio para, con toda esa amenaza, decir, bueno, si eso había que hacerlo de acá a un año, lo vamos a adelantar. Y ese es el juego. Pero es evidente que también dentro de Estados Unidos, y no es porque sea demócrata y republicano, dentro de los republicanos, él tiene que cuidarse porque tiene también muy justa en el Senado en particular, lo chantajea la ultraderecha, porque hay una ultraderecha globalista y él es una ultraderecha de no dejar salir las tecnologías para ningún lado, las empresas tienen que volver a tributar en Estados Unidos y eso no puede, es decir, la historia no va para atrás, el mercado no va para atrás. Y yo quisiera un estado de bienestar keynesiano que lo que tenemos hoy con estos estados globales. Pero lamentablemente para nosotros ni siquiera eso se puede lograr. Te destroza el mercado inmediatamente. Entonces imagínate el alza de los precios que va a haber en Estados Unidos y va a empezar a tener falta de mano de obra. Materia prima que hay que producirla en Estados Unidos porque no se pueden importar porque son muy caras. Entonces eso es una lógica que no funciona para el capital ni para su acumulación. Ahora, puede hacer mucho daño y lo está haciendo seguramente muchas cosas. Y en otras va a entregarle a Rusia un pedazo de la franja de Ucrania, a cambio de eso me da Siria, te negocio Gaza, pero me quedo con... Es decir, en la cabeza es esa mentalidad, no es diplomático, no es derecho internacional, es la más vulgar búsqueda de enriquecimiento de las empresas y de la economía de su país, nada más. Mira, de entre las cosas que mencionó Petro en esa poesía, mencionó él abiertamente, yo sé que me quieren dar golpe de Estado, dijo, como se le hicieron a Allende. Y eso me preocupó porque a lo largo del cargo de Petro hemos visto esos intentos y esa convocación de Petro a salir a la calle, a defender, no a él, a defender el voto de la gente, porque votaron por él por algo. Y esa convocatoria hemos visto también cómo aquí no sale nada de eso, en México no existe eso, pero porque no lo publican, le tienen miedo, pero sabemos que el pueblo ha respondido. Sí me preocupó que él tocara ese punto, porque ha de haber dicho, oye, ante esta situación me van a querer tumbar porque me estoy enfrentando. Ojalá también la gente esté consciente de eso para que puedan defender este gobierno, que creo que cuando empezó nadie le daba, si tú dices que Trump está acotado, como con camisas de fuerza, a Petro lo ponían peor, y con todo y eso ha podido hacer cosas que yo jamás hubiera pensado. No, esto es histórico. Yo digo, puede que nuestro gobierno no sea, vamos a lograr cosas, se están logrando cosas. Ahí mismo ayer en un evento, ahora está recorriendo todas las zonas que han sido zonas de conflicto armado, que son las zonas de especial protección que hay aquí, y en el discurso que hizo ayer anunció una fábrica de paneles solares en una región digamos, del Caribe colombiano, y dice, y esto me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque va a ser una fábrica enorme, según lo que se enuncia, va a ser con los chinos. Y dice, esto sí que me va a acelerar el golpe, dice, ¿no? Porque es increíble, en esto hay que ver, todas las zonas de guerra de Colombia han sido, hoy en día, las más afectadas fueron fronterizas. Ustedes que vienen fronteras saben lo que se cocina en la frontera. Y no solo maquilas, aquí es contrabando, droga, tráfico de lo que tú quieras. Y estando en estas regiones, hubo un incidente muy fuerte en la región de Catatumbo, donde la guerrilla del ELN
en una lucha interna con otro grupo de la FARC, bueno, arrasaron con el grupo ese y asesinaron gente, que fue una cosa brutal. Toda, es decir, fue lo peor que podían hacer si querían tener imagen política. Ese fue un error muy grande. Tuvimos una charla aquí, precisamente con Felipe Tascón y un líder campesino, Carmito, cuando estaba recién rescatado, precisamente porque él fue amenazado, y nos preocupó mucho la situación y el manejo, porque alguien nos llegó a decir antes que tuviéramos la charla, fíjate, esa charla nos dijo, creemos que los Estados Unidos están detrás para crear esto, para golpear a Colombia y sobre todo también para golpear a Venezuela. Eso nos lo dijeron. Exacto, y estaba el plan la derecha había llamado una semana antes Uribe a invadir Venezuela y hubo todo un movimiento de tropas, y bueno, pero esa está la intención. A lo que te voy mostrando es que en medio de todo esto surge el hecho de los migrantes y del conflicto con Donald Trump, y la gente sentía, aún en esas regiones que estaba, es decir, el gobierno tenía que responder a toda esa situación, porque además es una condición de pobreza que hay en todas las regiones de frontera, y la gente se sumó abiertamente a esa posición de Petro y del gobierno. Pero además era entre las cosas que uno decía, bueno, este país es muy, muy especial, ¿no? Se sentía una propuesta internacional solidaria, ¿no? Porque ahí Venezuela ayudó a los que tuvieron, que se desplazaron 40.000 personas en una región que tendrá 200, 300.000 personas, un 10% o más desplazado a las ciudades. Y la gente decía, sí, pero Petro defiende a los migrantes. Ahora el gobierno tiene que asumir cómo resuelve eso, en una frontera compleja, todas estas, ¿no? Bueno, se traslada el gobierno a todas estas regiones y empezó a gobernar por decreto, que era lo que había que hacer, al estilo lo que hizo Chávez con las misiones. En decreto había comisión interior, que es una especie de estado de sitio, pero no para recortarle derechos a la gente, sino para poder emitir decretos, y ya hizo un decreto que no pudo pasar por la reforma tributaria en el Congreso, la pasó por decreto a cobrarle a los juegos de azar impuestos para darle el dinero a la gente. Y la gente está, mira, y eso no lo hubiera podido hacer porque este aparato, es decir, el solo haberse ganado el poder ejecutivo, los otros dos poderes están en contra feroces. Por eso esa reforma a la justicia de ustedes habrá que ver cómo la logran terminar, pero acá les da terror, porque la justicia es la última trinchera que tiene el sistema. Yo siempre he dicho que el Estado de Derecho solo sirve a la derecha. Así es en América Latina. Cuando el equilibrio de poderes, mientras yo los coloco a los tres. Pero si hay uno que me gana uno, hasta me lo aguanto un tiempo. Pero si son dos y son los tres, ahí viene bloqueo, invasión. Y eso es lo que se está discutiendo. Entonces, pasamos de un conflicto interno con connotaciones binacionales muy complicadas, y lo que se decidió es un acuerdo entre el ministro de Defensa de Venezuela y el de Colombia para cuidar el tráfico en frontera, pero no contra Venezuela. Y eso era el interés y la intención de todo eso. Y salta esto otro, y Petro se extiende al mundo, así hacia Petro. Colombia, el tema de Colombia, porque no hay que personalizarlo. Yo en el artículo que te envié a Petro le faltó llamar al pueblo. Esto es con el pueblo. Él siempre habla del pueblo, el poder popular, pero ahí se emocionó tanto, yo creo, con esa indignación, y el pueblo está de ladito. Y yo le agregué la frase aquella de Allende en su último discurso: se abrirán las grandes avenidas y el hombre libre caminará hacia un mundo mejor. Es decir, dar no solo, puede que me jodan a mí, pero yo sé que ustedes siguen y yo sé que esto va a seguir. Y lo ha dicho ahora, lo ha dicho. Eso no fue contra mí. Hoy le escuchaba un discurso, está recorriendo, llevando el gabinete a todas las regiones, y esto le da oxígeno político. Porque mira, la política interior y la política exterior, como tú sabes, están totalmente entrelazadas. Pero si te va mal en una, tienes que buscar que te vaya bien en la otra. Y eso le ha permitido
cambiar la interior también, porque ya la derecha, primero dice, fue derrotado, pero ahora están saliendo en todos lados que sí, y que ahora es más humano el trato, que lo ha reconocido Estados Unidos, lo que tú dices, se está revisando. Es que eso a ellos no les cuesta nada, revisar eso, es solo por aterrorizar, para generar miedo, para que no vuelvan, pero como tú dices, esta migración no es un problema. Ya había una migración turística de Europa, de capas medias. Esta es una migración por el modelo económico que está generando. Y él lo agudiza porque en la globalización había un funcionamiento de las economías desigual completamente, pero funcionaba la economía. Él la rompe y lo que viene es una crisis que la propia derecha dice, oye, ten cuidado porque eso nos puede estallar la gente aquí, cuando suban los precios, cuando no haya... Entonces, esas cosas creo que estamos en una época de transición hacia puntos que no se sabe finales cuáles son claros, está en disputa el objetivo, el horizonte de esta transición. El modelo capitalista está retrocediendo a una, no solo a un keynesianismo cerrado, sino autoritario y fascistoide. Y eso, tarde o temprano, la economía lo siente, porque el capitalismo funciona, se enriquece muy fuerte en una crisis, pero necesita la democracia, entre comillas, esa electoral que ellos manejan también. Bueno, Héctor, yo creo que estamos por hoy, yo te agradezco mucho esto, no sé si alguna pregunta más, algún tema que te pudiera... No, nada, no. No, Marcelo, yo te agradezco esto que nos acabas de decir, que fue muy claro y nos dice todavía un contexto mucho más amplio en el que se están dando las circunstancias allá en Petro, con Petro allá en Colombia y con ustedes, con todo el pueblo, porque Petro, digamos, es el actor, es el ejecutivo, pero no puede hacer nada si el pueblo no va detrás, si no está detrás, si no respalda. Y para nosotros es muy importante lo que el desempeño de Petro, al que lo considero uno de los más grandes estadistas que ha dado América Latina, y nos preocupa mucho lo que sucede allá. Y digo, todos esos conatos de intentos de golpe de Estado que se daban pasadamente con organizaciones o instituciones aparentemente jurídicas, pero que no tenían ni validez porque no tienen la ley que les permita para tratarlo de quitar, pues se nos hacían horribles. Entendemos lo que están sufriendo con esos poderes que realmente no trabajan para el pueblo colombiano, trabajan para la oligarquía o trabajan para los grupos de poder, pero no para el pueblo colombiano. Y lo único que podemos decir, estamos con ustedes, no están solos y damos la lucha junto con ustedes. Eso es lo que podemos decir. La espada de Bolívar, que fue tan simbólica, que se la prohibiera el gobierno de derecha usar en la toma de posesión a Petro y que una vez como presidente ya la pudiera él ejercer, está ahí, vuelve a estar activa, vuelve a estar ahí presente. Claro el mensaje, Héctor. Petro le dijo a Trump, no te metas conmigo. Y tú lo que dices es, y hay que decir, no te metas con nosotros porque estamos unidos. Y esa no va a ser sencilla, esa, porque tenemos todavía las estructuras de los organismos multilaterales que funcionan para ellos y cuando dejan de funcionar para ellos, los destrozan cuando no los pueden controlar. Entonces, esa es, yo te agradezco, aquí la gente ha sentido eso, a pesar de que los medios intentaron esa llegada de esos aviones fue un hecho nacional y aquí esto hace historia. Puede que no nos... Es decir, nuevas generaciones en 20 años van a conocer esa poesía, como hoy conocen los discursos de Gaitán, como en la Argentina se estaban con los discursos de Evita o de Perón o de Kirchner. Eso es lo que impide que nos quieran borrar la memoria, resetear el mundo, como han dicho los globalistas, y que la juventud entienda que hay una historia para llegar a esto y se puede lograr cosas y se peleó para esto. No fue que llegó del cielo o de la inteligencia artificial. Esto es un producto humano de causas sociales y de gente que ha sufrido mucho, como son todas las familias, son de migrantes. Toda América Latina es de migrantes que llegaron aquí, como el propio Trump, ¿no? Y todos los demás que ahora se reniegan de ese pasado con el egoísmo de no, yo ya me estabilicé, el resto que se joda. Y eso es lo que hay que trabajar también en la migración mexicana, en la colombiana misma, en los pueblos afrodescendientes, los negros que son
que haya lo que le dice Petro, yo fui a Estados Unidos y vi pelear a latinos con negros cuando debían estar unidos. Bueno, esa es una discusión también, pero claro, es la alienación, es todo ese brillo de ese falso espejo que han construido ahí en Estados Unidos sobre una sociedad supuestamente mucho más humana y aquí demuestra que no es nada humana. Gracias, Héctor. No, a ti, Marcelo. Gracias, Eduardo. Nos estamos hablando. Gracias. Que tengas buenas tardes allá en Colombia. Muy bien. Chao, pues. Chao.